mayoría de personas que quieren estudiar otro idioma, el inglés es la primera opción. Pero en la actualidad hay otros idiomas con gran importancia que pueden ayudarte a destacar, como el chino mandarín, el alemán, el francés, el portugués, entre otros. La diversidad de idiomas en el mundo es una gran riqueza y al mismo tiempo un gran obstáculo de comunicación, pero esto no debe de ser un problema. El dominar más de un idioma es una ventaja en varios ámbitos, tanto laborales como personales. Aprender uno o varios idiomas te brindará un sinnúmero de posibilidades y se convertirá en un recurso invaluable. El ser una persona bilingüe o políglota te ayuda demasiado a mejorar tu posicionamiento en el mundo laboral, pues es una de las mayores necesidades que las empresas tienen actualmente. Bienvenidos a un nuevo episodio de Explora Podcast Meso. Yo soy Gaby Sánchez. Y yo soy Susan de León. En este episodio nos acompaña el licenciado Luis Galicia, director y creador del proyecto y academia Shela Languages o Shela Idiomas, con el tema ¿Cómo aprender un idioma extranjero? Muchas gracias, licenciado, por aceptar nuestra invitación y formar parte de este proyecto y, por supuesto, acompañarnos en esta ocasión. Muchas gracias a ustedes por invitarme a este episodio y realmente estoy muy complacido de poder hablar sobre algo tan importante como los idiomas extranjeros y cómo estos influyen mucho en nuestras opciones laborales, en nuestros estudios y también en muchos ámbitos, incluso los culturales o cómo vemos la vida, porque la verdad es de que los idiomas nos dan una nueva perspectiva de cómo ver la vida. Cada cultura está muy arraigada también al idioma que hablan las personas o viceversa. Sí, muchas gracias, licenciado, por esa introducción. Le tenemos una pequeña pregunta para iniciar y es, ¿el inglés seguirá siendo el idioma del mundo? Posiblemente lo sea por bastantes años más, porque el inglés es un idioma bastante accesible. De hecho, se han hecho estudios de mercado, se han hecho estudios también a nivel político y el inglés es una herramienta que se utiliza desde los negocios más pequeños hasta la política, entrando, por ejemplo, a las Naciones Unidas, que es uno de los idiomas oficiales de las Naciones Unidas. Entonces, tenemos una gran importancia del idioma inglés, aunque, por ejemplo, en 1946 el escritor George Orwell habló sobre el idioma inglés y su degradación en los últimos años, que realmente se ha dado que el idioma inglés está perdiendo vocabulario, incluso siendo un idioma bastante rico en vocabulario, porque hoy en día hay tantas naciones que lo usan que se ha simplificado para poderse comunicar. Lo cual quiere decir es que podemos tener, por ejemplo, el inglés como una base de comunicación entre el mundo y su globalización y la interculturalidad que existe hoy en día. Y también tenemos otros idiomas que son bastante importantes. Claro que sí, licenciado. Como usted bien lo mencionaba, ahora el aprender otro idioma es muy importante también, tanto académico como laboral, porque ya vamos a un lugar y todos hablan, ya sea el inglés o el español, que son una de las lenguas que más se hablan. Pero hay muchas personas que, por ejemplo, yo me incluyo, a mí me cuesta aprender inglés. ¿Hay métodos más fáciles para aprender inglés y cuáles serían? Hay diferentes métodos, realmente se pueden utilizar diferentes técnicas, pero lo que tenemos que tomar mucho en cuenta es que nosotros tenemos que explorar qué es lo que nos funciona más. Y tal vez estoy empezando con lo último que iba a explicar, pero me interesa darle esta conciencia a las personas porque realmente hay muchos métodos y muy buenos maestros, muy buenas academias. En la universidad aprendemos inglés, pero existen métodos que nosotros mismos tenemos que buscar y que tenemos que explorar, como por ejemplo la inmersión. Hay muchas personas que piensan que viajar a un país en donde se habla el idioma nativamente es la mejor opción. Pero ahora estamos interconectados con el Internet. Realmente la tecnología es tan grande y abarca tanto espacio en nuestra vida que podemos utilizar la tecnología para poder tener esta inmersión en el idioma. Podemos cambiar nuestros aparatos al idioma inglés,
podemos usar nuestra televisión en el idioma inglés. Entonces no es tan necesario viajar porque al final es costoso, toma tiempo, toma recursos. También tenemos otros métodos, como por ejemplo el aprendizaje en línea. Hoy en día podemos aprender no solamente con academias o con recursos de Guatemala, podemos inscribirnos en otros países y aprender con otras personas de otros lugares también. Qué interesante todo lo que nos mencionaba, licenciado, de los diferentes métodos que hay para aprender un nuevo idioma. ¿Será que usted nos puede contar un poco acerca de su experiencia aprendiendo otros idiomas? Claro, pues desde mi casa, mi familia habló inglés conmigo desde pequeño, eso es una gran ventaja. Y si nos ponemos a pensar, esto es un método de adquisición del idioma, del cual hablan varias teorías, por ejemplo, Piaget es un científico que exploró, digamos, la evolución del cerebro en cuanto a la edad del ser humano. Y pues la adquisición desde pequeños es lo que, digamos, comúnmente se dice, es que para los niños es mucho más fácil aprender un idioma extranjero. Pero hay, por ejemplo, a mí me tocó eso con un segundo idioma, con el idioma inglés. Pero después de eso, más o menos cuando tenía 15, 16 años, me interesé por otros idiomas. Empecé a explorar el idioma francés y no fue hasta los 19, 20 años que realmente me metí de lleno al idioma francés. Me gustó mucho, tomé un par de meses de clases y formé una base del idioma gramatical y con eso seguí explorando el idioma. Tuve oportunidades laborales, por ejemplo, en francés, lo cual esto significa que sí funciona, ¿no? Me dieron la oportunidad de trabajar en una ONG en francés, por ejemplo, con personas de Quebec, Canadá. Entonces, es ahí donde uno entra a realmente no solamente disfrutar de los beneficios de aprender un idioma, sino que a otra cultura y a otro punto de vista. Tuve la oportunidad también de viajar a Alemania, hacer un intercambio cultural en Alemania por un año. Eso me enseñó muchísimo. Estuve trabajando dentro de una institución educativa del gobierno de Alemania y no solamente el idioma es importante, sino entender también cómo las personas piensan en otro país, cómo piensan en otra cultura. Entonces, pues eso es un poquito de mi experiencia. La verdad es que tiene bastante experiencia y eso sí es bastante enriquecedor porque uno ya sabe cómo son en otros países, no solo estudiándola acá, porque como usted decía, aquí podemos estudiar y podemos seguir hablándolo, pero no es lo mismo ir a un lugar y ya saber cómo piensan, cómo actúan, cómo hablan, porque es totalmente diferente. Pero licenciado, yo me puse a investigar un poquito sobre Shela Idiomas. Uh-huh. Y estaba viendo que ya en su academia lo escuchan varias personas y de muchos países. Sí, realmente ha sido una fortuna tener escuchas de otros países, crear contenido en diferentes idiomas. Por ejemplo, el día de ayer justo creé contenido en el idioma alemán, hablando sobre la ciudad de Quetzaltenango, porque me interesa que otras personas también conozcan, ¿verdad? Nuestra cultura, qué es lo que pensamos aquí, lo adelantados que estamos también en educación, en tecnología. Aquí llega toda la tecnología que tiene el resto del mundo. Sí. Pero tenemos que tomar ventaja de eso y hacernos notar, ¿no? Y realmente que sea escuchado en otros países es una ventaja porque puede crear también oportunidades, ¿verdad? Yo creo que si tenemos alguna habilidad podemos crear oportunidades para otras personas también. Sí, es que la verdad ya todo, en todos los lugares, tanto laborales como estudiantil, buscan que tengamos por lo menos el 50% del manejo del inglés, solo del inglés. Y así podemos hablar otro idioma que es mucho mejor. Yo estaba escuchando que el francés es el segundo idioma que más practican las personas, que más Posiblemente en Guatemala sea un idioma bastante popular, aunque tomemos en cuenta el nivel de dificultades para aprendizaje de idiomas. Por ejemplo, nosotros que somos nativos del idioma español, pues el idioma portugués, el idioma italiano, el francés, van a ser más fáciles por su proximidad al español. Pero idiomas como el alemán, por ejemplo, el holandés o el neerlandés en este caso,
pues van a ser idiomas que no tienen mucho que ver ni con nuestra gramática ni con nuestra pronunciación. Entonces hay diferentes niveles de dificultad para el aprendizaje de un idioma. Y por ejemplo, para nosotros que hablamos español, el chino mandarín, ¿verdad? El japonés significa un reto bastante grande. Entonces, eso podemos tomar en cuenta también a la hora de elegir un idioma, el cual nos va a servir para oportunidades o porque nos gusta. Bueno, si nos gusta, pues ya nos vamos al idioma que nos guste, ¿verdad? Pero si es por oportunidades, yo creo que empezar con un idioma aparte del inglés podría ser un idioma cerca a la raíz romántica que tenemos en el idioma español, o sea, los idiomas romances. Entonces, eso nos puede dar un impulso y motivación porque desde un principio vamos a entender bastante. Yo creo que es un buen comienzo en ese sentido. Justo usted mencionaba los desafíos, ¿verdad? Y lo difícil que puede ser aprender un nuevo idioma. ¿Usted cuál cree que son los desafíos que tenemos los guatemaltecos al aprender y al hablar un idioma aquí en Guatemala? Yo creo que si hablamos de la educación pública, de la educación que tenemos fuera de las instituciones, como por ejemplo la Universidad San Carlos, las escuelas públicas, las escuelas por cooperativa, se da mucha falta de recursos. Y recordemos de que realmente la educación no solamente es a nivel universitario superior, sino que viene desde la base, desde la preprimaria, párvulos, preprimaria, etcétera. Y desde ahí se tiene que empezar a fomentar, lo cual en Guatemala está bastante difícil por la falta de recursos. Y ni siquiera entremos a hablar sobre la cuestión política, ¿verdad? Porque de ahí se origina la situación. La dificultad para practicar, aunque diría que tal vez para algunas zonas de Guatemala, porque aquí en Quetzaltenango tenemos bastantes extranjeros que vienen a visitar escuelas de español en donde podemos hacer intercambios, donde podemos hacer conversación. Realmente la dificultad para aprender los idiomas en Guatemala radica más que todo en los recursos. Cómo los niños, por ejemplo, van a tener acceso a internet para poder ver un video en inglés, etcétera, ¿verdad? Sí, y como usted lo dice, es un reto también especialmente para los niños porque a veces los padres no hablan inglés. Y si los centros escolares no les enseñan bien el inglés, para ellos se les va a dificultar más. Pero, por ejemplo, a usted que desde pequeño sí le hablaban inglés y todos los recursos, fue un poquito más fácil. Pero ¿nos puede dar algunos métodos más fáciles para que nosotros podamos aprender no solo el inglés, sino otro idioma? Porque, por ejemplo, como le dije yo al inicio, a mí se me dificulta un poquito. Pero es también, a veces, yo siento que es también por el método en el que me lo han enseñado, en el que yo he querido aprender. Sí, he tenido bastantes estudiantes o personas que me vienen a preguntar la misma situación, la misma cuestión. Y es que nuestro sistema educativo muchas veces nos enseña a memorizar, ¿verdad? Nos dan listas de verbos, apréndanse, por ejemplo, la pronunciación, cómo se escribe. Y me he topado con gente que sabe listas y listas de verbos de memoria, pero no saben qué significan. Entonces ahí hay un fallo en el sistema educativo bastante grande. Lo que tenemos que hacer es tomar el idioma no como una ciencia exacta, no como una matemática en donde se tenga que memorizar o haya fórmulas. Los idiomas cambian todo el tiempo, evolucionan. Cada día inventamos palabras nuevas, expresiones nuevas. Entonces, una de las mejores formas es la inmersión, ¿verdad? Yo creo que cualquiera que ha aprendido algún idioma, ver películas, música, etcétera, son de los mejores consejos. Más bien tenemos que adaptarlo a nuestros intereses. Por ejemplo, si a ustedes les gusta las ciencias de la comunicación, pues ver películas, videos de ese tema, ¿verdad? Si les gusta, por ejemplo, no sé, las carreras, los animales, pues vean videos de ese tema en el idioma que les guste. Yo creo que el idioma o aprender un idioma no tiene que ser una experiencia tortuosa en donde tengamos que estar memorizando o estando en una clase tediosa todo el tiempo. Yo creo que se tienen que adaptar estos tiempos
a un aprendizaje mucho más práctico, ¿verdad? Basado en conversación y que nosotros mismos también exijamos como estudiantes de otro idioma, ya sea cual sea la institución, pública o privada, que exijamos también la preparación de nuestros profesores, ¿verdad? Sí. Tienen que estar bien preparados para podernos, si no entendemos de una forma, pues guiarnos de otra forma. Y de hecho, pues el aprendizaje también de la didáctica en el método para poder enseñar un idioma es muy importante y darse cuenta de eso, exigirlo y también nosotros explorar recursos en Internet, porque yo creo que el Internet es un espacio abierto para el mundo. Exacto. Sí, la comunicación es muy importante hoy en día, licenciado, como usted mencionaba. ¿Nos puede decir algunas ventajas acerca de por qué tenemos que aprender un nuevo idioma o por qué tenemos que saber interpretar bien este idioma? Es de que tendríamos toda la tarde para decir ventajas de aprender un idioma. En primer lugar, yo creo que en el contexto de Guatemala, duplicar o triplicar el salario, ¿verdad? Solamente con aprender el idioma inglés estamos duplicando nuestro salario. Definitivamente. Ya no entramos dentro del salario mínimo regulado por ley, sino que ya estamos bastante por encima al aprender inglés. Aunémosle a eso tener una carrera universitaria, ¿verdad? Saber inglés, una carrera universitaria, es un boost tremendo. Un tercer idioma son más oportunidades. Empresas multinacionales, por ejemplo, trabajar a distancia de una empresa con internet. He conocido personas que son, por ejemplo, diseñadores gráficos y ellos diseñan para empresas en California, por ejemplo, en Bélgica. Entonces tenemos demasiadas ventajas laborales, de estudios también, becas, ¿verdad? Oportunidades en el extranjero. Dentro del país hay mucho. Y no solamente hablemos de un idioma extranjero, también idiomas mayas. Dentro del país se dan muchas oportunidades también para trabajadores sociales, psicólogos, por ejemplo, trabajar en comunidades con ONGs. Claro que sí, licenciado. Es que sí, la verdad, este mundo de los idiomas es muy interesante y yo siento que especialmente para los jóvenes que queremos superarnos y, como usted decía, tener un buen trabajo, un buen salario, pero como le comentaba, es un poquito difícil a veces aprender aquí en Guatemala, tanto por los métodos y a veces por uno mismo, porque uno tampoco pone también de su parte. Ahora hay una herramienta que también, como usted lo mencionaba hace un ratito, es muy importante que nos podemos ayudar y es el Internet. Exacto. ¿Alguna aplicación, algún método que podamos utilizar a través del Internet para aprender inglés? Claro, para los principiantes del idioma inglés o principiantes de algún idioma que quieran explorarlo y quieran ver cómo más o menos se estructura, pueden usar Duolingo. Yo creo que Duolingo lo conocemos muchísimas personas. De hecho, el creador es guatemalteco. Y podemos usar también comunidades. Existe una aplicación que se llama Discord y la pueden descargar. Pueden, por ejemplo, explorar diferentes servidores. Solamente con poner la palabra English o inglés, les aparecen muchas comunidades en donde las personas están dispuestas a intercambiar idiomas con ustedes en vivo, lo cual es el mejor método porque tenemos que vivir el idioma. O sea, realmente no podemos aprenderlo de libros que no nos pueden contestar, ¿verdad? Sí, definitivamente. Ya para terminar, y me quedo yo con esta duda, no me la quiero quedar. ¿Cuántos idiomas habla usted? En este momento, 3 bastante fluido, extranjeros, inglés, francés, alemán y un nivel intermedio bajo de italiano. Qué pilas. Sí, la verdad, yo siento que sí, es tanto los métodos y, como usted decía, los recursos que nosotros vayamos buscando para poder aprender inglés. Pero, licenciado, el tiempo se nos ha acabado. Lastimosamente yo hubiera querido seguir platicando, pero ya no podemos, ya no tenemos tiempo. Así que, ¿alguna red social de donde usted quiera que lo puedan seguir, ya sea para su academia, personal? Claro que sí, nos pueden buscar en la página oficial www.shelalanguages.com. También estamos en Facebook, Shela Languages Facebook, que es un grupo de hecho, y así nació Shela Languages. En Instagram, en TikTok también. Y bueno, muy pronto estaremos abriendo también la Academia Shela Languages, ya con cursos físicos y también con muchas actividades que están muy por afuera de la metodología tradicional.
Bueno, licenciado, muchísimas gracias por aceptar la invitación a este podcast. La verdad es que, como le comento, nosotros hubiéramos querido seguir platicando, pero el tiempo es cortito. Con mucho gusto. Licenciado, muchas gracias. Y fue un gusto compartir con ustedes, amigos, el día de hoy en este episodio de Explora Podcast Meso. Nos vemos en un siguiente episodio. Yo soy Susan de León. Y yo, Gaby Sánchez. Y esto fue Explora Podcast Meso.